La semana anterior comenzamos a conversar con el doctor Calixto Herrera, médico con una grandísima experiencia, sobre todo en hipnosis, porque es donde nos vamos a enfocar este programa. La hipnosis, hemos hablado del COVID, hemos hablado de la vida, de la conexión de las personas las unas y las otras, pero la hipnosis está aquí. La hipnosis como un instrumento, una manera de ayudar a sanar. El doctor Herrera nos estaba hablando del significado de la hipnosis. ¿Cómo cura una hipnosis? Tú decías que casi que le dices a una persona en sano juicio, en vigilia, vuele hasta el Monte Everest y no lo puede hacer, pero si lo hago en hipnosis, ¿por qué lo puede hacer? ¿Qué sucede allí, Calixto? Entonces, como decíamos anteriormente, es un estado ampliado de la conciencia, nunca pierdes ni tu voluntad ni tus sentidos, oyes, sientes, percibes todo, te puedes mover, etcétera. No estás dormido, estás con los ojos cerrados para tener más enfoque, tienes una memoria ampliada, tu mente enfocada con alta imaginación, con alta sugestionabilidad y sin el factor crítico de la mente, que es el que protege todas tus creencias, tu sentido de que es bueno o malo, de que es posible y que no es posible. Entonces, cuando entramos en ese estado, la mente, entonces podemos ir a todas nuestras memorias subyacentes desde nuestra niñez. Y tú como psicóloga sabes que la mayoría de nuestros rayones, traumas, etcétera, se originan sobre todo en esos primeros 7 años en los cuales además el cerebro está casi que en un estado de hipnosis. Y eso queda grabado en la mente que llamamos los clínicos subconsciente. Y esa mente subconsciente, ese niño que recibió ese trauma, ese sentimiento de soledad, abandono, que es una de las huellas más comunes, sigue viviendo en forma paralela con el adulto, ¿sí? Y se engancha con esa memoria, porque la memoria es asociativa cuando hay eventos que le recuerden ese estado que produjo ese trauma inicial. Entonces, en la hipnosis podemos ir a ese otro estado, a ese evento inicial sensibilizante, se llama así. Entonces, donde quedó la huella, el trauma, cuando el papá lo regañó, cuando se orinó en la cama y cuando recibió castigo, cuando murió su padre, etcétera, etcétera, cualquier evento, podemos resignificarlo, dotarle al paciente de los recursos que no tuvo en ese momento, la capacidad de aceptación, de resiliencia, de perdón, de humildad, de lo que fuere, ¿sí? Y entonces, si ya cuando la mente recuerda eso en forma asociativa, no encuentra la raíz de ese conflicto, ese sentimiento de que lo habían dejado solo, de que había crecido solo, que su padre no lo amaba o su madre no lo amaba, todas esas cosas, entonces ya esto no tiene con qué nutrirse, ese canal neuronal, esa vía neurológica no tiene nutrición del evento inicial sensibilizante y entonces ya uno cambia y reinterpreta eso, porque la hipnosis no termina cuando uno dice ojos abiertos. Ahí viene la autohipnosis de todos los cambios que se lograron hacer en ese proceso de sanación, y entonces esto puede repercutirse inmediatamente en cambios en la clínica del paciente o simplemente ayudarle a que su enfermedad la acepte mejor y que sea algo más llevadero, pero con más armonía, no simplemente cargándolo ahí, sino como un proceso espiritual, no como un castigo, no como una carga. ¿Puede modificar? Sí, en el sentido de que el pasado existe en tu mente, dejó de existir, pero en tu mente sigue sucediendo. Cuando tú haces reminiscencia, o sea, recuerdas y haces reviviscencia del proceso, ¿sí? Vuelves y lo vives. Cuando tú recuerdas cuando tu padre murió y te salen lágrimas, en ese momento es presente para ti. Entonces el universo es mental, ya lo han dicho, y es por eso que la hipnosis logra cambiar ese proceso, esa interpretación de ese pasado, dotándote de unos recursos y de ahí para adelante, de tu actitud, de tu voluntad de cambio, para generar ya una percepción distinta a la que tenías antes. Y esto cambia la vida de las personas. Claro, entonces la hipnosis cura enfermedades físicas. Así es, porque es que la mayoría de nuestras enfermedades físicas tienen origen en esa parte espiritual, mental y emocional que generó todo un cambio que ya el sistema no fue capaz de regular, ¿sí? La capacidad alostática ya sobrepasó y entonces viene y aflora el síntoma. La mayoría de los signos y síntomas son la punta del iceberg de aquello que se relaciona con tu parte espiritual, mental, emocional, pero también con tus genes, tu medio ambiente, tu nutrición, tu estilo de vida, tu descanso, tu ejercicio, etcétera, etcétera. Dijiste ahora que la mente de un niño por lo general parece como si viviera en hipnosis un niño
¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso, Calixto? Porque en la evolución del cerebro, en los primeros 5 o 7 años, está casi que en fase de vibración teta y es ahí donde llegamos a la hipnosis profunda. Por eso a un niño él es capaz de crear con esta cosa una nave espacial. Tiene un alto grado de imaginación, de sugestionabilidad. Al niño se lo puede sugestionar allá. Ahora viene el coco, cuidado que los niños malos los castiga Dios y cantidad de cosas quedan grabadas, ¿sí? Y dependiendo de la figura de autoridad que se lo diga, pues con mayor razón. Entonces, eso queda viviendo en nuestra mente subconsciente y es por eso que tratamos de hacer cosas desde el consciente que maneja el 5% de nuestro estado de vigilia y es como dicen pelea de toche, como guayaba madura, porque es como la canción trato, pero no consigo, porque el programa, el disco duro que está en el subconsciente sigue con el rayón. Y yo desde aquí entonces intento dejar de fumar, intento quitarme esta tusa que me está matando, intento ser paciente, intento bajar de peso, pero no lo logro porque hay un evento inicial sensibilizante y otros desencadenantes que están en tu memoria subconsciente y a la cual no podemos acceder tan fácilmente y esto genera los fracasos de muchas terapias, incluso la hipnosis. ¿Y la hipnosis puede llegar a fracasar y no llega a ese inconsciente? Así es. ¿Por qué no llega? Porque hay bloqueos que la misma mente subconsciente hace. Entonces, por eso ahora cuando hago hipnosis, lo primero que hago es hablar con esa parte de uno que pues, uno trata como de dividirla, pero en realidad es un todo, que le llamamos mente subconsciente, donde se guardan todas esas memorias. Entonces, uno habla con esa parte como si fuera un ser distinto y le dice que lo ama, que lo respeta, que sabe que has hecho todo lo posible para proteger, cuidar a esta persona, pero que necesitamos retirar los bloqueos que ella haya montado para poder ir al origen de todo esto que le está afectando en su vida presente y de esta forma sanarlo y que ella logre recuperarse de esto que le impide desenvolverse funcionalmente, emotivamente, en su salud física, de lo que fuere, ¿sí? Entonces, cuando la mente accede a retirar esos bloqueos, podemos ir al origen y ahí sí se producen sanaciones maravillosas. Esa mente, tú le hablas a esa mente, dijéramos, sin nombre, a esa mente como estamento que guarda, como si fuera una institución o algo así que guarda toda la memoria o todos los recuerdos de la persona. Tal cual, y le digo así literalmente, mente subconsciente de fulano de tal, te hablo con amor y con respeto, yo sé que tú estás ahí para ayudarme y pido toda tu colaboración y ayuda, si hay bloqueos, te pido por favor que lo retires, y hay momentos en que la mente dice, sí, listo, lo voy a retirar, pero retira uno y quedan otros, y uno tiene que estar en eso, ¿sí? Y lo mismo hay veces que dice, no los puedo retirar, no es el momento, todavía le hace falta a ella evolucionar, y no es el momento, y no lo retira, entonces uno tiene que simplemente utilizar otras estrategias en hipnosis. Pero esa mente te habla a través del ser que está allí. Correcto, haz de cuenta que es como si fuera el ventríloco. Una posesión que está dentro, a la cual le preguntas y le pides permiso si puede entrar. Tal cual, es como otro ser, pero es un ser amoroso, ¿no? Y conoce todo de esa persona, ¿sí? Guarda todas sus memorias. ¿Cómo llegas al descubrimiento de hablarle a esa mente como si fuera, entre comillas, una posesión de la persona? ¿Cómo llegas a esa mente? Tenemos un maestro común, que es mi amado Luis Barboto, quien es el que me abrió los horizontes a este mundo. Y ya luego me he especializado en hipnosis clínica a través de una academia de hipnosis. Llevo 2 años en esta academia y eso me ha dado una estructura ya desde la parte psicológica, formativa, las distintas corrientes filosóficas y el pensamiento, etcétera, para tener ya una estructura, además de la parte espiritual, amorosa, etcétera, tener una estructura y una metodología para hacerlo. ¿Qué has aprendido en especial en esa escuela? Pues mira, muchas técnicas para llegar a lo mismo, ¿sí? Pero cada persona puede tener mecanismos, por ejemplo, para inducir la hipnosis distinto. No es para, por ejemplo, el que es una estructura mental, hay que utilizar unas inducciones de tipo shock rápido, el otro son inducciones clásicas, con vencedores, técnicas para perdón, técnicas para sanación, pues muchas técnicas, sobre todo también para la poshipnosis,
donde el paciente va a hacer la autohipnosis de sí mismo con estos nuevos cambios, anclajes, bueno, cantidad de cosas que han sido para beneficio mío y del éxito terapéutico que estamos obteniendo en los pacientes, de cosas tan dramáticas como alergias a caballos, que es, por decir una de ellas, de 36 años y de un día para otro desaparecer eso, o choques anafilácticos a sustancias como papaya, gramíneas, pastos y mango, y desaparecer esto de un día para otro, ¿sí? Eso desde el punto de vista médico, netamente, soy un inmunólogo, no podemos ocasionar esto tan rápidamente, no es posible. Vamos a comerciales y continuamos con el doctor Calixto Herrera. Del 14 de marzo al 20 de mayo es la fecha límite para la presentación y pago de la declaración anual del impuesto de industria y comercio. Conoce más sobre el calendario tributario en www.cali.gov.co. Mi compromiso es con Cali. Estás hablando, Calixto, de que las fobias, por ejemplo, una persona que le tiene fobia a algo, se le quita con una hipnosis. Pero aún así, esa persona debe de ir a afrontar ese proceso, ¿sí? Porque si no, quedará muchas veces la hipnosis, como uno termina una hipnosis y dice, la sacamos del estadio, como se dice. Pero si la persona no tiene su actitud, en su voluntad, o si hay cosas que quedan todavía en la mente subconsciente, porque en una sola hipnosis no se puede sanar todo, ¿sí? Entonces vemos fallos terapéuticos y por eso hay que acompañar al paciente, porque detrás de un evento, de una fobia, pueden haber múltiples procesos, no solamente uno. Entonces requiere de acompañamiento, por ejemplo, en las crisis de pánico. No hay un solo evento, sino que está concatenado con otros. Siempre relato el de una colega médica bioenergética, una mujer extraordinaria, y detrás de un evento que creíamos que era el origen de la crisis de pánico, que sentía que se asfixiaba, luego recae y hace la crisis de pánico más severa, pero en hipnosis luego encontramos que había 4 eventos más subyacentes que se fueron apilando a esa sensación de que ella sentía que la ahorcaban y que se asfixiaba. Entonces, sanamos todo eso, desaparece el fenómeno, ¿sí? Pero cada persona es como un mundo aparte y es por eso esa relación de médico-paciente tan importante y el seguimiento, porque si no sería tan fácil, yo necesito aprender el perdón, yo necesito quitarme esta cosa, entonces vámonos con Calixto que nos haga hipnosis. No, pues maravilloso, ¿sí? No es tan mágico como aparenta ser, es todo un proceso y hay toda una explicación que todavía no logramos entender desde el punto de vista fisiológico, inmunológico, neurológico, pero la idea es justamente llegar a eso, ¿sí? ¿Qué sucedió en el sistema inmune de esa paciente para que tenga anticuerpos contra el caballo, pero no se manifieste lo que anteriormente, con el solo hecho que su marido, por ejemplo, iba y montaba a caballo y venía y la besaba, donde la besaba comenzaba a ser urticaria, le daba una rinoconjuntivitis inflamada del ojo, la nariz, y era severo, y eso desaparecer de un día para otro. ¿Qué sucedió? Eso es lo importante y son los mecanismos que puede complementar la parte netamente básica, genómica, proteómica, todas las cosas de la ciencia más básica, con la unión a entender cómo el pensamiento, la mente genera todos estos cambios y puede modificarlos en minutos o en días. Los rayones no son solamente entonces de esta vida, pueden ser de otros momentos, de otras situaciones. Indefectiblemente una persona que practica hipnosis diariamente se encuentra con ese evento. Y entonces es ahí donde está tu conocimiento y tu habilidad terapéutica, porque es como si quedara eso como una huella en el alma y fue tan contundente, tan dramático que te marca para que en tu próximo proceso de vida material tomes conciencia de eso y lo sanes. Y muchas veces el tomar conciencia de eso es a través de una enfermedad, de una dolencia física que te está produciendo desde hipertensión, un tumor, alergias,
en fin, miles de manifestaciones que podemos tener de las enfermedades. Entonces, dime, ¿qué sabes de registros akáshicos? Pues todo en el universo queda grabado, es lo que me he dado cuenta al comprobarlo yo mismo, porque yo no creía ni poquito en eso que me estás hablando, ni mucho menos en la reencarnación. Entiende que yo soy una persona que ha estudiado biología molecular y yo quería saber cómo era que Dios hacía las cosas y por eso estudié esa vaina en esa época a profundidad, pero luego dije, carajo, aquí no hay la respuesta, ¿sí? Es imposible que concatenadamente se unan, en ese entonces eran como 20 proteínas para abrir una hebra de DNA y se comenzara a sintetizar y ahora son cientos. Entonces era un retroceso infinito de moléculas y ahí no estaba la respuesta. Entonces me devolví por el ser y ahí sí comencé a encontrar respuestas, pero nunca he abandonado mi parte clínica, ni mi biología molecular, ni mi inmunología, porque lo hermoso que es un puente entre esos, ¿sí? Y entender esos mecanismos es para mí ahora lo que me apasiona y quisiera poder lograr entender aún más. ¿Cómo conectas lo espiritual o ese pensamiento sobre el ser, con el sentido de la vida, con la parte física? Es decir, no hay una contradicción, lo físico o lo concreto o lo racional a veces de la medicina no choca. ¿Cómo puedes probarme que esto cura? Y resulta que sí cura. ¿Y cómo puedes justificar que a un médico, yo no creo en eso, y usted está curando? ¿De qué manera? ¿Usted está haciendo brujería o magia o qué? Sí, la magia es el desconocimiento de un proceso físico, bioquímico, biológico, que todavía no tenemos idea, ¿sí? Si a un neandertal yo llegara y le prendiera un celular, ¡uy, magia! ¿Sí? O a un indígena que nunca ha visto, eso sería magia. Para mí ya no, ¿ok? Entonces, el hecho de que desconozcamos no quiere decir que no exista, que no sea real, que no se vean los cambios, y lo importante es ver la mejoría del paciente. Ya iremos entendiendo todo ese proceso subyacente que hay. De eso estoy seguro. ¿Y cómo lo combinamos? Porque es que no podemos decir todos somos seres espirituales. No existe nadie que no sea un ser espiritual. ¿Y cómo nos afecta todo? ¿Sí? Permanentemente estamos siendo bombardeados por pensamientos y emociones que nos vinculan con sentimientos que alteran toda la química del cerebro y de ahí para abajo de todo nuestro organismo. Y nuestro sistema inmunológico y nuestros órganos endocrinos son blancos de todo ese cóctel químico que se libera, ¿sí? Entonces somos blancos del cortisol, de las hormonas de crecimiento, de la hormona tiroidea, etcétera, etcétera. Y el sistema inmune también. Entonces, por ejemplo, yo llego, estoy aquí, hay una pared y hay unas rejas y allá detrás hay un perro rabioso muy fuerte. Esas rejas son de acero. Y el perro se viene corriendo y saca la cabeza y me ladra y yo me tiro hacia atrás. La reja, yo sé que ese perro es imposible que la rompa, pero siento la emoción y en ese momento se me acelera el corazón, me da vacío en el estómago, se me dilatan las pupilas, se me seca la boca, me sudan las manos. Todos esos cambios se dan. Entonces, es imposible desligar la mente, el estado espiritual, mental, emocional de la fisiología y de los órganos y de todo tu cuerpo, ¿sí? Es imposible, es una ilusión creer que funciona la mente o este cerebro decapitado de aquí para arriba y que esto de aquí para abajo lo manejamos el resto de médicos. No, esto es un todo, ¿sí? Y el todo con el universo, ni siquiera pues con mi vecino o con el de al lado, no, es todo, todo. Es la unicidad en el todo, es un concepto algo profundo, pero es elemental y simple. Esta es la ilusión de que yo soy distinto a ti, de que la raza, de que la cultura, son cuentos que hemos inventado en nuestras mentes. ¿Dónde está Dios? Una vez con mi profesor de biología molecular nos emborrachamos en un hotel y terminamos hablando de eso. Estábamos hinchos. Y él era pues de una estructura muy académica y además trotskista, leninista y toda esta otra cosa, y me dijo, Calixto, yo te voy a hablar de Dios, ¿dónde está? Yo lo he buscado en los genes y no he podido encontrar. Y entonces lo cogí de la mano y lo llevé al baño y me paré con él frente a un espejo, fue algo instintivo, no sé, le dije, ¿quieres saber dónde está Dios? Y miré al espejo y le dije, él aquí, tú y yo. O sea que tú eres Dios, yo soy Dios, todos tenemos algo de Dios. Todo,
Lo que ves y lo que no ves, lo que somos y lo que no somos, todo eso es lo que llamamos Dios, el Padre, la energía universal. No sé, tantas cosas, tantos nombres que ha tenido. ¿Y sientes que eres optimista sobre el futuro de la humanidad? Estos pequeños dioses o chispas divinas que somos, ¿estamos mejorando, empeorando? Como decía J. Mario Valencia, ¿empeoró, se quedó igual o vamos mejorando? Como menciona, ha mejorado lo mismo. Pues mira, eso es un proceso individual e interior, ¿sí? Yo no puedo esperar que Putin cambie toda su estructura mental desde niño hasta ahora porque tú y yo lo queramos, ¿sí? Aunque el mundo se lo diga, se lo recrimine, ese ego se fortalece aún más, ¿sí? Esa estructura de pensamiento, porque él no llega a hacer esto porque sí, él es la sumatoria de todas sus vivencias, y los de la OTAN también, y todo, pero ¿quién aprende? El que quiere aprender, ¿quién crece? El que quiere crecer, ¿quién escucha? El que quiere escuchar. Entonces, yo no voy a acabar la guerra, no voy a cambiar a Putin, ni a Biden, ni a los de la OTAN. ¿Cómo quiero vivir yo este proceso? ¿Lo quiero vivir lleno de angustia, de rabia, de resentimiento? ¿O simplemente acepto lo que está sucediendo así no esté de acuerdo? Soy tolerante, distinto de ser alcahueta. Soy paciente, no me permito a mí mismo descompensarme. Tengo fe de que esto es parte de un aprendizaje de la misma humanidad en un proceso de evolución ascendente en el que estamos. Y para eso suceden estas cosas tan duras, pero para cada cual saque su conclusión para sí. Y tengo fe y esperanza en mí, no en que Biden, ni este señor, ni el presidente de Ucrania cambien eso, sino que yo soy capaz de vivir esto con amor y puedo hacer lo único que puedo hacer. Le mando por las mañanas mi abrazo de amor a Putin, a todo el pueblo ucraniano, a todos los de la OTAN, para que nos dé claridad mental y discernimiento de lo que hay detrás verdaderamente de esto, que es el miedo, el que está moviendo a todas estas partes, ¿sí? No la conciencia, es el miedo, vinculándolos con ese estado de supervivencia que altera todo, volviéndonos seres primitivos. ¿Por qué el miedo es tan poderoso? Bueno, miedo es lo contrario del amor, son las dos fuerzas, porque la una hace parte de la otra, es el famosa imagen del yin y el yang que uno ve como una figura estática, pero en realidad eso es un toroide que se mueve energéticamente y lo uno lleva a lo otro y viceversa, entonces es un continuo, ¿sí? Uno evoluciona del miedo al amor, la bolsa la mueve el miedo y el amor también, y todo, ¿sí? Ay, Calixto, muchas gracias. Ha sido chéverísimo, muy importante. Herramientas de mejoramiento, manera de ver la vida distinta, la enfermedad, el futuro de cada uno y la esperanza de que podemos construir desde el individuo una vida diferente. Muchísimas gracias, Calixto, por habernos acompañado. Gracias a ti. Un abrazo. Que la pasen.